Diputada Vernaza del otro lado, ya escuchándonos. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, yo dije bien, Claudia Vernaza, y después dije, no me acordaba si se llamaba Claudia, pero sí, mire que tenía memoria. Sí. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué sensación le quedó de la presentación que hizo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán? De que estamos en buenas manos. Si tuviera que resumirla, estamos ante un equipo muy solvente que además no solo presentó un presupuesto, presentó prácticamente lo que a los planificadores nos gusta llamar proyecto de gobierno. Hay un plan de gobierno y ese plan de gobierno tiene además una perspectiva específica, que es el enfoque de género, que es inédito en la historia argentina, y además tiene ejes que refieren a la educación y la conectividad, a la infraestructura, al desarrollo con inclusión. Y esos ejes son los ordenadores de todas las medidas económicas. Estamos demasiado acostumbrados, los argentinos y argentinas, a tiempos en los que se nos presentaban medidas económicas aisladas, ¿no? Y me parece que ayer estuvimos ante una presentación muy coherente, que además viene precedida por una renegociación de la deuda que ha bajado el riesgo país. Digo, me parece que estamos ante un equipo que sabe de lo que habla. Diputada, una consulta. Yo recién decía que incomoda un poco ver a algunos diputados hoy de la oposición señalando que este es un presupuesto dibujado, porque uno recuerda los números de lo que eran las presentaciones de Cambiemos a partir del 2016. Y la verdad que, bueno, si antes aceptaste ese tipo de presupuestos, digo, ahora tanta dureza no se entiende. Pero también le digo la verdad, diputada, imagínese, tiene una pesadilla, y Guzmán es, en lugar de ser el ministro de Economía de Alberto Fernández, es el de Macri, y le dice a usted que la inflación de este año va a ser 28% y que el dólar va a estar a 100 pesos. Usted no lo creería, diputada. La verdad me parece también, ¿o no? Pero además, te agradezco en primer lugar que recuerdes que los cálculos inflacionarios y de valor del dólar, si hay gente que no lo supo calcular bien, fue la gente de Cambiemos. Por supuesto, sí. Coincido. Ni hablar de los valores del dólar. Me acuerdo de la conferencia de prensa de Sturzenegger y de Liach diciendo la inflación va a ser más o menos 8 o 10% y terminó siendo del 49%. Yo me acuerdo todo. Por eso. Pero la verdad, uno ve estos números, dice, mire, es el presidente del mundo si termina con estos números Martín Guzmán, la verdad. Son optimistas, muy optimistas. En segundo lugar, el presupuesto es un instrumento. Y como su nombre lo indica, es un presupuesto, es lo que uno presupone que va a ocurrir. Y en ese mensaje uno tiene que imaginarse un escenario a futuro que sea un escenario de estabilidad. Y en ese escenario de estabilidad seguramente el ministro ha sido conservador con las predicciones. Con el crecimiento dicen que es conservador. Con el crecimiento todos dicen que es conservador. Que después de esta caída podría crecer más del 5,5%, efectivamente. No es el número que más le cuestionan. Le cuestionan los otros, sí. Muy bien. Llegando al caso, se harán los ajustes que haya que hacer, porque el presupuesto es instrumento, no es palabra de Dios, es instrumento. Es un instrumento de trabajo para que los ministerios puedan trabajar, para que las autoridades monetarias y económicas de este país puedan trabajar, para generar un cierto plan de vuelo a este avión llamado Argentina. Y después se harán los ajustes que haya que hacer. Bueno, de hecho, estamos ante una tragedia planetaria que retrasó las paritarias. Sí. ¿Cómo puede saber Guzmán, sin ser adivino, ¿En cuánto van a cerrar las paritarias de los trabajadores públicos? No lo sabe. Y mientras tanto tiene que calcular el presupuesto. Por eso es una presuposición. Sí, está bien. El presupuesto. Entonces, calmémonos todo, no usemos cada tema lo están usando para presentar sus críticas al gobierno, casi al borde de la desestabilización. Discúlpenme. Todos los temas les caen mal. Todo lo hacemos mal. Todo lo hacemos mal. Bueno, entonces, pero yo creo, diputada, perdón, yo creo que en eso incurre la mayoría de los políticos. Digamos, el que esté libre de ese pecado que tire la primera piedra. Creo que todos tienen
por algo se llaman oposición política, tienen como por ley suprema tirar abajo. No recuerdo demasiada mirada positiva de ninguna oposición respecto a lo que hace el gobierno vigente. En general, me parece un mal ejercicio, de todos modos. Me parece que lo mejor que puede hacer la oposición es ser proactiva, es generar alternativas. Si esto me parece que es poco fructífero para la Argentina, nosotros iríamos por acá y acercar propuestas, que de eso también se trata el trabajo de un diputado y de una diputada. Como especialista en administración pública, he sido muy elogiosa y he valorado muchísimo la despapelización del Estado del periodo Macri, al mismo tiempo que denuncié los negocios espurios y la privatización que se hizo a partir del enfoque que tiene Cambiemos, la privatización que se hizo del procedimiento administrativo, pero la despapelización tuvieron más eficacia que gobiernos nuestros. Y también fui una persona que elogié particularmente la gestión de Emilio Monzó al frente de la Cámara de Diputados. Entonces, no compremos lugares comunes de que todos estamos todo el tiempo criticando. Ha habido avances en algunas materias, ha habido muchos retrocesos en otras, en el gobierno de Cambiemos. Ahora, me parece que un elemento que es el que yo quiero señalar en este caso es que no se toma en cuenta en qué contexto estamos gobernando. Claro. Diputada, le digo, de pandemia, coincido. tragedia planetaria. Diputada, le digo, yo, mire, creo que hay 3 cuestiones que están muy bien hechas por este gobierno, pero que son parte del problema porque los otros juegan. Yo creo que la reestructuración de la deuda fue impecable. Yo estoy a favor del decreto que declara como servicios públicos a Internet, por ejemplo, y me parece que es muy importante este bono solidario o impuesto a la riqueza. Lo que digo es que veníamos hablando antes de la cuestión de la grieta, de lo que dijo Guzmán, que la grieta cuesta plata. Me parece que esas 3 cuestiones con las que yo estaría de acuerdo en avanzar generan un malestar notorio, no solo en los diputados o en los senadores de Juntos por el Cambio, sino en otros sectores, empresas, medios. Eso es lo que digo, no es que esté en desacuerdo con las medidas del gobierno. Digo que los otros juegan y se genera un clima complejo, nada más. Claro. Sí, es probable. Uno hace un cálculo, ¿no? ¿Qué conviene? Sí, claro. Ser alguien tranquilo, que se deja insultar, que se deja criticar, o a veces hay que salir a responder. Y ese dilema lo tiene Alberto Fernández, lo tiene Santiago Cafiero cuando viene a dar sus informes, lo tiene el ministro Guzmán. A veces que te salís de las casillas por responder, a veces que decís, bueno, mejor no responder. ¿Quién sabe qué es lo mejor? No, claro, sí. Diputada, ¿qué Sí. tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Quería detenerme en algo que usted mencionaba al principio y que tiene que ver con esta partida importante que se destina a las políticas de género. 6.205 millones de pesos son destinados al ministerio que se ha creado durante este gobierno. Leía por ahí que incluso es 13 veces más el monto que lo que se le destinaba al Instituto Nacional de la Mujer que funcionaba anteriormente. ¿En qué cree que se va a trabajar o con qué cuestiones específicas se va a poder avanzar en esta política tan importante que se pretende hacer desde el Gobierno Nacional en esta cuestión? Mira, es uno de los aspectos del presupuesto que más quisiera celebrar, porque incluso si uno entra en las redes, es uno de los aspectos que le critican al proyecto, en términos de decir, bueno, no es para tanto el tema. Yo creo que en el mediano plazo ya vamos a percibir en el Producto Bruto Interno lo que significa cuidar a las mujeres. Cuidar las tareas de cuidado, cuidar su tranquilidad, cuidar sus derechos, cuidar que no haya violencia sobre ellas. Va a cambiar el clima cultural y laboral de las mujeres absolutamente. Así que me parece que todo lo que sea destinado a promover laboralmente a las mujeres, a promover, prevenir y atender la violencia de género, a todo lo que sea la formación de las nuevas generaciones en otro tipo de relación entre varones y mujeres, va a incidir, incluso para los más clásicos, lo digo, ¿no? Va a incidir profundamente en los números económicos.
Perdóneme, diputada, un tema, porque estábamos hablando, vio esa frase que dijo ayer el ministro Guzmán, de que la grieta tiene costos económicos. Y yo estaba hablando con mis compañeras, yo le decía, fíjate que desde hace por lo menos 8 o 9 años, desde que se designó a Alejandra Gils Carbó como procuradora, que no se consiguen 2/3 para nada, pero ni siquiera para el defensor del pueblo de la nación, ¿no? Nada. Digo, si no hay acuerdo en esas mínimas cuestiones donde no hay prácticamente nada económico en juego, digo, ¿usted cree que ese tema se va a poder saldar o cree que esto va a seguir así? Me parece que el clima no es un clima demasiado cercano a cierta conciliación, diputada, ¿no? Es que ahí no puedo dejar de hablarte como cientista social. Por eso la consulto, a ver. Bueno, Sí. En este país están en juego 2 modelos. Sí, claro. 2 modelos en pugna, Lo que decías sociales vos, y económicos. Claro. Sí, claro. Están 2 modelos en pugna. Que Sí, en es un algún eterno empate, punto- perdóneme, es un eterno empate entre, si querés, Urquiza y Rosas, o Sarmiento y el Chacho Peñalosa, Bueno, o peronismo y el antiperonismo. bueno, Y nadie ganó la guerra, que es el problema nacional- principal, claro. Sí, nadie la gana, La además. Organización Nacional tardó lo que tardó, y las guerras civiles intestinas del siglo XIX tuvieron Claro. su raíz en el empate técnico. Coincido, digamos, sí, que había totalmente. Entre 2 modelos para pensar la Argentina. En cambio, en Estados Eso Unidos es- ganó el norte. El norte le ganó al sur esclavista y quedó claro, efectivamente. Con la secesión. Claro, exactamente, pero Exactamente. ganó el norte y se terminó la esclavitud y avanzó un país con diseño industrial. Acá venimos 1 a 1 siempre. Sí, No, sí. y donde... No, y además, perdón, Sí. no, solo quería decir eso. Sí, no, además claro. es algo que compartimos con otros países de América del Sur, donde Claro. un capitalismo extractivo, no industrial, Claro. extractivo, tiene una puja permanente con modelos productivos más incluyentes. Estamos ante una puja de 2 modelos y es evidente que hasta que no se consiga una hegemonía, estamos en problemas, pero bueno, estamos en eso. Difícil la Para eso hegemonía. hacemos política. Claro, lo que pasa es que a mí me da la sensación que un buen ejercicio sería que este tipo de presentaciones sean fácilmente incorporadas o interpretadas por la ciudadanía toda. Me parece que el político, pero también el comunicador, todos tienen que hacer un esfuerzo por destecnificar el lenguaje tan complejo de la economía, porque en definitiva todo termina siendo especulativo y seguramente que habló ayer Martín Guzmán y los mercados reaccionan porque todo se mide en confianza y la confianza se traduce al dólar. Entonces le pregunto, eso que usted decía al principio, a mí la sensación que me quedó es que estamos en buenas manos. Se lo tomo, yo creo que Martín Guzmán tuvo un papel preponderante en cerrar un capítulo muy delicado de la economía, que eran los compromisos con los bonistas extranjeros, la reestructuración de la deuda y demás. ¿Cómo cree que se sienten los mercados de cara a lo que dijo ayer Guzmán? ¿La Argentina está en un día de mayor confiabilidad o no? En primer lugar, perdóname que tomo una cosa anterior tuya para decirte que comparto que comunicadores y comunicadoras, sobre todo los grandes medios, tienen una altísima responsabilidad docente o formativa para que se pueda charlar en términos sencillos este tema de cuáles son los modelos de desarrollo que están en disputa o en discusión. Sí. Y en segundo lugar, la respuesta de los mercados. Yo creo que hay que también clarificar que son las respuestas de 2 o 3 jugadores grandes del mercado. O sea, hay algún autor que yo sigo mucho que dice 3 jugadores del tamaño de 3 elefantes y 2.500 suricatas, donde esos 3 grandes jugadores te juegan el humor del mercado. Claro. Sí. Y eso también hay que transparentarlo. No son jugadores inocentes. Claro. No es el libre juego de la oferta y la demanda. Se juegan intereses y hay jugadores poderosos. Sí, claro. Y entonces me parece que lo del clima de los mercados también es un relato que hay que desarticular, hay que deconstruir y decir, a ver, ¿quién está detrás de este telón? Claro. Que llamamos mercado. Bien, bien.
muy interesante. Muchísimas gracias, Claudia, por este contacto con nosotros, por haber dedicado un tiempo en una tarde seguro de mucho trabajo para conversar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos por empezar, estamos mañana de sesión, tenemos trabajo en comisión, así que igual siempre un gusto y siempre un placer que esté este canal y que estén ustedes del otro lado. Muchas gracias, lo mismo para nosotros.